Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Comienza del 40, pero nos vamos a enfocar en el 31. Para que nosotros podamos reclamar esas promesas a Dios, tenemos que estar cumpliendo las promesas del primer libro del 41. Del 40, cuando Dios le da instrucciones al pueblo de Israel cómo deben de andar, qué es lo que deben de hacer, qué es lo que deben de caminar, cómo deben de andar. Le dijo que la flor se seca, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Muchas veces queremos nosotros agarrarnos de las promesas de Dios, pero no meternos a las promesas que Dios nos manda que hagamos. Dice que quiere sacrificio vivo, sacrificio santo. Leemos 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La mayoría de cristianos se aplica ese versículo. Dios dice que vamos a tener fuerza. Pero esta promesa tenemos que reclamarla cuando nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Que tenemos que esforzarnos. Como dijo Josué, fuerte y ser valiente. Muchas veces nosotros queremos, y no es malo, reclamar las promesas. Pero ¿cómo yo voy a reclamarle a mi patrón mi salario si me lo he pasado sin trabajar? Fui al trabajo, pero no hice mi trabajo. Y la gente de este día va a los templos, pero no hace su trabajo. Nada más va por cumplir, pero no hace. Y no tiene ninguna recompensa. Por eso vemos cristianos amargados. Cristianos echándole la culpa a todo mundo. Y no es el cristiano, es uno, que no hemos aprendido a depender de Dios. La palabra de Dios me enseña es acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Levantemos nuestras manos limpias hacia su santuario. Platicando conmigo esta mañana, le dije que cuando yo voy al trabajo a veces me faltan las fuerzas. Me siento cansado, me siento con mucha opresión en mi cuerpo. Y me acuerdo de las promesas de Dios y voy a él y digo, Padre, levanto mis manos. Y tu palabra dice que tú me darás fuerza. Caminaré y no me cansaré. Y al instantemente Dios empodera mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Y se van esas enfermedades. Porque Dios es santo, Dios es puro. Dice que de qué nos afanamos. La hierba se seca. Ahorita es, mañana no es. Vamos a leer el libro de Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 10. Dice, pero los que es rico en su humillación, porque él le pasará como la flor y la hierba, dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura. Apariencias así también se marchita el rico en todas sus empresas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá
la corona de la vida que Dios ha preparado para todo el que le ama. Dice, recibirás la corona de la vida. Yo creo en que Dios te va a bendecir en esta tierra económicamente. No es porque tú le des a Dios tus limosnas, porque muchas veces le damos a Dios lo que nos sobra. No, a Dios hay que darle con un corazón contrito y humillado, como dijo el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros ponga aparte según haya prosperado. No le puso tarifa, según haya prosperado, dice. Porque Dios ama el dador alegre. Y yo he escuchado pastores que dicen que Dios ama su dinero, que no importa que le den dinero, porque son pastores que están usurpando la palabra de Dios. Bien dijo el apóstol Pablo. Pedro, unos predicarían el evangelio por ganancias deshonestas, torciendo la doctrina de Cristo. Diciéndole a la gente pasos para poder ser rico, para no poder ser pobre. Es pura fábula, pura mentira. La Biblia me enseña cosas diferentes. Dice que es la vida eterna. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay otros cristianos que dicen, le echan la culpa al diablo, le echan la culpa a Dios, que es muy grande la prueba, que es muy grande la tentación. Cuando a mí la palabra de Dios me dice lo contrario. La gente ignorante, la gente religiosa, leyendo anoche con mi esposa, la palabra de Dios dice que nosotros, los cristianos, no podemos criticar a los del mundo afuera. Tenemos que criticar a los mismos hermanos que andan en disciplina y desordenados fuera predicando un evangelio adulterado. A esos hay que disciplinarlos, a esos hay que exhortarlos. Porque dice la palabra de Dios que ni con tales hermanos no te juntéis ni a comer con ellos, porque son perros mutiladores del cuerpo de Cristo. No es porque no hayan conocido el evangelio, es que su pecado, su maldad los hace vivir así, su egoísmo, su avaricia. ¿Por qué? Porque tienen líderes que no les han enseñado la palabra de Dios tal y como está escrita. Hay pastores miedosos, como dijo un día Isaías en el versículo 56, perros, dice atalayas, dice que son perros soñolientos, echados, les gusta más el dormir que hacer la obra de Dios. Pastores que les gusta dormir y no exhortar a sus siervos. Las congregaciones se han hecho liberales cuando dicen que a Dios le importa nada más el corazón. ¿A dónde dice eso? Que nada más a Dios el corazón. Dice la palabra de Dios que cuerpo, alma y espíritu serán reservados para el día del juicio. Dice la palabra ser santo porque yo soy santo, ser puro porque yo soy puro. Cuando Cristo venga a la tierra, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios no puede llevar ninguna alma contaminada al cielo. Leyendo otro versículo, dice la palabra de Dios que aquel hermano dice que es entregado a Satanás para que sea destruida su carne, mas su espíritu sea reservado para el día del juicio. Nuestras propias intenciones, nuestro propio egoísmo, nuestro propio dominio que tenemos nos hace ir fuera de la doctrina de Cristo. La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es pura. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni
ni él tienta a nadie, dice. Sí, dice, sí, que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué, hermano? Supuestamente, hermano, le echas la culpa al pastor, al líder, a tu hermana, a tu hermano, cuando tú mismo eres tentado por tu propio pecado, por tu propia maldad, por no sujetarte a la palabra de Dios. Yo poco hago estos videos. Yo los hago cuando el Espíritu Santo me diga que yo los haga, pero con fundamento, con palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Jesús en el desierto se defendió con la palabra. El diablo sabe la palabra, como muchos endemoniados que están en las iglesias, saben la palabra, pero están igual que Satanás, atacando a Dios con la palabra torcida. Pero Cristo se vendió con la palabra. Nosotros vamos a llegar a los corazones de la gente, hablando con la palabra, hablando con la verdad, no adulterando la palabra. Dice que cada uno es tentado por su conducta, por su concupiscencia. Y entonces, él, con la concupiscencia después de que sea conducido a la luz, y el pecado siendo conducido a la luz, a la muerte. Me dice la palabra de Dios que si yo estoy jugando con el evangelio, Dios me va a traer muerte. Muerte física. No hablamos de muerte espiritual, hablamos de muerte física. Muchas veces decimos, ¿por qué la hermanita se murió temprano? ¿Por qué el hermanito le pegó esta enfermedad tan grande? No sé, hay hermanos que sanan de sus enfermedades porque Dios quiere que haga un relé en su casa. Nos enteramos ayer que un hermano que conocemos, que hace más de 15 años que lo conocemos, le pegó, fue al hospital, tiene neumonía, tiene varias complicaciones, tiene el coronavirus. Y yo le dije a mi esposa anoche, vamos a orar para que Dios haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, no la voluntad mía. Solo yo voy a orar porque Dios me manda que oremos los unos por los otros. Yo no le voy a decir a Dios, sánalo. No, Padre, si es tu voluntad, sánalo. Si es tu voluntad, restáuralo. Y muchos no sabemos ni orar. Le pedimos a Dios las cosas que nos son. Muchos pastores, muchos líderes, orando que se quite el coronavirus, cuando todo lo que está en la tierra es mandado por Dios. Yo no puedo orar que Dios quite el coronavirus. Yo le puedo decir, Padre, gracias, porque este pueblo, así como el pueblo de Egipto, está cargado de pecado y de maldad. Y Dios está irado con este pueblo, con esta generación adúltera y perversa. Pero aún hay compasión. He leído. Tenemos que cuidarnos del coronavirus. Tenemos que cuidarnos de la infección. Pero sabemos que Jesús dice que Él tocaba a los paralíticos. Él tocaba a los leprosos. Y no le pegaba la letra. ¿Por qué? Porque Él tenía fe que no se le iba a pegar. Si a nosotros nos pega el coronavirus, sabemos que tenemos un Dios eterno. Y si es su voluntad de que esa enfermedad nos lleve, nos va a llevar. Y si no es su voluntad, no nos va a llevar. Nos va a dejar para testimonio, para ensalzar y glorificar el nombre, que es arriba de todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Yo les exhorto, les animo, que no seamos religiosos, que leamos la palabra de Dios, que aprendamos a ser discípulos del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo es mismo Dios, mismo Cristo en la tierra. Y Él está al lado de nosotros. Él está al lado de nosotros. La gente dice, ¿dónde estabas Dios cuando me enfermé? ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre fue atropellada? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Dios siempre ha estado a tu lado. Más que tú has sido ciego. Dice la palabra de Dios que eres ciego, sordo, mudo. Por eso no vemos el Espíritu Santo. Levantémonos. Levantémonos.
Si Dios te manda que tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la Biblia con entendimiento y con sabiduría. Porque Dios es amor. Y dice el 15, dice el 16, amaos, hermano mío, no te iréis. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay desnudez, ni sombra de versión. Dice que del Padre de las luces, que es el Señor Dios Todopoderoso. Y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de su criaturas. Primicias de sus criaturas. No le echemos la culpa a Dios. No le echemos la culpa a tu prójimo. Leemos la palabra de Dios. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para irarse, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no procede de la justicia de Dios. La ira de Dios no procede de la justicia de Dios. Dice, airado pero no pecar. No se ponga el sol sobre nuestros enojos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel, dice, van a tener alas como las águilas, van a caminar, no se van a cansar, no se van a fatigar. Cuando ustedes aprendan a caminar conmigo, yo voy a estar con ustedes. Mi esposa y yo y mi hijo hemos visto grandes milagros. Por eso se lo decimos con todo vuestro corazón, porque hemos visto muchos milagros. Y los milagros que hemos visto es para la honra y la gloria de Dios. Sabemos que hemos tiempos atrás en el pecado, pero estamos revividos, comprados, somos una nueva criatura, somos una nueva masa, no con la vieja levadura. Somos una nueva criatura en las manos de Dios. Dios quiere levantarte, Dios quiere empoderarte. Si estás con tu pastor y tu pastor ves que no está haciendo la obra correcta delante de Dios, tú tienes que prepararte para que un día puedas afrentarle y decirle bíblicamente, pastor, yo te amo, pero lo que tú estás hablando está fuera del contexto de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, pastor, o dice la palabra de Dios, hermano o hermana, que el que le quitare o lo añadare, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la gran ciudad. Por eso dice la palabra de Dios en aquel día. En aquel día dirán, Señor, 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 en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y mismo Dios le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos, no los conozco, al fuego eterno, juntamente con el diablo y la bestia y el falso profeta, que es la muerte segunda. Es tiempo de que los pastores se pongan el llamado de Dios y a predicarle a su congregación la santidad que se vive arriba de un púlpito. A veces hay pastores que están usurpando la palabra de Dios, predican del Antiguo Testamento, pero si nosotros viviéramos bajo el pacto del Nuevo Testamento, este planeta, esta tierra ya había sido desarraigada, esta faz de la tierra, porque Dios no soporta la abominación, el adulterio, la fornicación que están usurpando arriba de sus púlpitos.
Arrepiéntate. A mí la Biblia me enseña en Judas que dice que hay muchos sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Dice que a eso hay que convencerlos y rescatarlos del infierno. Y son gente creyente, le está predicando, son gente creyentes. Son gente que está dentro de los templos. Pero son sensuales, son adúlteros, son fornicarios, son hechiceros, son mentirosos, son ávaros. Y ahí están. El apóstol Pablo, el Judas está predicando, le está diciendo que ahí están. Pero los pastores se hacen tontos, se hacen ignorantes. No le dicen al pueblo la verdad. Les hablan de puro amor, de pura reconciliación con el uno y otro. Cuando tenemos que reconciliarnos con Dios, con el Espíritu Santo. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, todo va a estar bien. Mi esposa, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas. Pero si yo trato de enderezar mi vida para mis hijos y mi esposa y olvidarme del plan de Dios, me voy a componer por un tiempo, pero voy a volver a caer en lo mismo, en basura. Porque mismo Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo que pidieras en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar conforme a su voluntad. Porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios es maravilloso, porque Dios es poderoso. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se condene por sí mismo. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo, para dar la vida por cada uno de nosotros. ¿Qué te pasa a ti, vecina? ¿Qué te pasa a ti, vecino? Cuando tú tratas a tu vecina con un buen amor, con un buen corazón, y ella te paga con mal desprecio. ¿Qué sientes? ¿Sientes tristezas? ¿Sientes enojo? ¿Sientes ira? Comprende al buen Padre, vuestro Señor Jesucristo, que ira siente cuando nosotros le damos la espalda al Señor Jesucristo y no hacemos la voluntad de Él. Yo siempre lo he dicho y lo repito. Nosotros sembramos y vamos a cosechar lo que sembramos. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Tú quieres sembrar malo y cosechar bueno. Así no trabaja Dios. No nos hagamos idólatra. Idolatría no significa un muñequito, una estampa. No, idolatría es todo lo que le des preferencia arriba más que a Dios. Dios te ama. Dios necesita lo mejor para ti. La gente borracha, la gente adúltera, tiene sus dioses. Como yo hablando con un amigo. Y a mí me gusta decir la verdad a la gente. Yo no ando muriéndome la lengua. Más vale que se enojen por la verdad. Más vale separado por la verdad que unido por la mentira. Me platicaba él de que desde niño su mamá los persinaba y adoran a las imágenes. Y yo le dije, Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece todo lo que le demos más preferencia más que a Él. Dios ha matado a la gente en el Antiguo Testamento por su idolatría, por su fanatismo, por su egoísmo. Porque tiene muchos, ahí se habla de que hay muchos dioses y muchos señores. Y dice que el árbol por su fruto se va a conocer. Tengamos que tener cuidado para hablar también a la gente. Cuando tú hables con una gente inconversa, debes hablarle con amor, porque ellos no saben. Pero a un hermano en la fe que ya ha caminado con Dios, a eso sí hay que atacarlos y hay que disciplinarlos con la palabra de Dios, herirlos firmemente. Yo veo pastores que predican, la palabra de Dios es como espada de doble filo, que traspasa hasta cernir todo el cuerpo, los huesos y los tuétanos. Pero no la predican así. La palabra de Dios
es para que te hiera, para que te recargulla día con día que tú la leas. Yo cuando leo la palabra de Dios, siento ese poder del Espíritu Santo ministrándome a mí, diciéndome a mí cómo debo de vivir, cómo debo de andar, enseñándome a mí, porque si me enseña a mí, yo te puedo enseñar a ti. La gente allá afuera no conoce de Dios. Si conociera de Dios, fueran diferentes personas. Conocen a Dios a su manera. Y tú y yo que conocemos a Dios, a un Dios trino, a un Dios verdadero, a un Dios que es Padre y Hijo. Dice la palabra de Dios que en el principio el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne. Eso era en el principio con Dios, dice. Y todas las cosas fueron hechas por Él, dice. Tenemos que tener cuidado de interpretar la palabra de Dios. Sabemos que no somos perfectos en este libro porque es un libro santo. Es un libro lleno de poder, lleno de sabiduría. Y si queremos poder, tenemos que buscar el poder dentro de la voluntad de Dios. Recordamos, dice la palabra, que nuestro templo es templo del Espíritu Santo. Y si Dios a mí me promete que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo lo voy a creer. Y yo voy a desechar toda la maldad, toda mentira, todo egoísmo, todo lo que no le agrade a Dios, para que ese Espíritu Santo esté en mi cuerpo todo el tiempo. Y cuando yo lo necesite, ese Espíritu Santo ahí va a estar dentro de mí. Y Él me va a hacer que yo hable, que yo pueda estudiar su palabra, que yo pueda orar, que yo pueda hacer todo lo que Él me manda, porque está dentro de mí. Por eso el apóstol Pablo dijo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero lo podemos decir cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Vienen tiempos. Esta pandemia que estamos pasando no es nada para lo que viene. Va a haber días que tu hermano, tu hermana, vas a ser perseguida, vas a ser vituperada cuando prediques la verdad. Recordemos que la gran tribulación a nosotros no nos debe de perturbar, ni nos debe de dar temor, nos debe dar gozo si estamos preparados en las manos de Dios. Porque recordamos que nosotros, dice la palabra de Dios, que seremos levantados en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Cuándo? No sabemos ni el día ni la hora cuando Cristo venga, pero tenemos que estar preparados. Por eso Dios dejó mucha enseñanza en la palabra de Dios. Nos dejó la enseñanza de las 10 vírgenes. Nos dejó la enseñanza. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu. Amén.